Silvana Giudici, que está con nosotros. Y la pregunta es, ¿hay motosierra y hay licuadora en esta política del presidente? Primero porque los gobernadores están discutiendo de cara al presidente que los exhibe, en este caso, de algún modo, conforme a su estrategia. Y por otro lado, quiero hablar con ella del INADI, porque también el INADI es para muchos otra aplicación de la motosierra, y la licuadora en términos del ajuste económico, pero también político. ¿Qué tal, Silvana? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tu primera reflexión sobre lo que pasa en este frente con los gobernadores, sobre todo. Mi primera reflexión es que no tenemos que perder de vista por qué suceden estas cosas. Porque ahora focalizamos en lo que contesta el presidente por Twitter o lo que dice el gobernador Nacho Torres, pero la verdad tenemos que tener muy presente que esto sucede porque durante el plan Platita de Massa, aún cuando ya estaba esta deuda de Chubut, Massa alegremente le seguía transfiriendo fondos a Arcioni, generando una deuda millonaria. Entonces, la primera reflexión es, Nacho Torres, por supuesto gobernador de nuestro espacio, del PRO, en Chubut, toma una decisión que a mi modo de ver no es correcta para lo que pensamos desde nuestro espacio, que la propiedad privada y la producción en la Argentina tienen que ser sagradas. Y para que no haya petróleo desde una provincia, lo que está diciendo el gobernador es que va a promover o se va a aliar con los sindicalistas para hacer paro para que la producción Es decir, que no el petróleo salga. de la provincia de Chubut, por más que él sea el gobernador, no le pertenece al gobernador. No, por supuesto. Una vez que está, digamos, concesionado el recurso, la provincia accede a las regalías petroleras, pero la verdad que decirle al país que no va a enviar un barril de petróleo me parece que es un error. Pero también lo entiendo al gobernador, apretado por una deuda. Miren, el Fondo de Desarrollo de Infraestructura, el Fondo Fiduciario, estos famosos fondos fiduciarios que en la ley Ómnibus proponían revisarse, tiene 93.000 millones de pesos. Ahí está, no nos acordábamos de ese dato. Son 2.900 fondos, ¿no? Que ahora descubrimos con este nuevo gobierno. Así como hablamos de la causa de la corrupción K, se abre una nueva temporada, yo creo, ¿no? Sí, Casi, los fondos fiduciarios son cerca de 30. Pero el 30 monto, no son en total, 30 en todo el país. ¿En todo el país? 29 fondos, más o menos 2.000 millones de ahí dólares. Sí, la confusión era, claro, los millones. Es los son millones. 29 fondos y son... Más o menos 1.9 billones de pesos serán, 2.000 millones de dólares, es mucho dinero. Pero la diferencia, esto es muy largo de explicar, en dónde están colocados esos fondos, para qué se usan. Ahora, en este caso, en el de Chubut, el que el gobernador reclama, que tiene la deuda, son producto de que el gobierno nacional, Arcioni nunca le exigió un cumplimiento del contrato que él había firmado, porque este problema, por eso decía que es un problema de fácil solución, son 13 millones de dólares los que discuten Nacho Torres y Milei. Y yo creo que lo que tenemos que hacer desde nuestro espacio, del bloque de diputados en el PRO, pero también de todo el espacio político, es tanto del PRO como de la Libertad Avanza, es sentarse en una mesa y dialogar. Hay que sentar a todos los gobernadores y hablar de un esquema fiscal en serio, con responsabilidad en serio. Así como digo que Nacho se excede en el punto de amenazar con una rebelión fiscal o una rebelión patagónica, también está claro que el gobierno nacional debe tener en cuenta los fondos que tiene que transferir a las provincias en este esquema de motosierra, digamos. Ahora, entonces, sí. Perdón, redondea, si no... No, lo que te decía, porque quedó el tema de la deuda. Mientras Arcioni tomaba esta deuda con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, el gobierno de Alberto Fernández y de Massa no le exigían el cumplimiento y no solo dejaron que se endeude más, sino que además, cerca de la elección de la segunda vuelta, cuando Massa regalaba plata para todos lados, le giraron a los gobernadores, además de la coparticipación, 230 millones más. Entonces, toda esa deuda acumulada ahora le toca a Nacho Torres, que tiene que gobernar legítimamente Chubut con la mayoría, con el Congreso, con sus senadores, con sus diputados, le toca una situación catastrófica, la provincia quebrada. ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, creo que no es por la vía de la amenaza o
o a ver quién es más firme, si Milei o los gobernadores, y generar una mesa de diálogo donde todos puedan entender que viene una etapa nueva en la Argentina y que para eso la gente, el 54% que votó a Milei, lo que está pidiendo es, a ver, ¿dónde está el gasto? Racionalicemos el gasto. ¿Por qué, por ejemplo, en Chubut los diputados provinciales ganan un 50% más que los diputados nacionales? ¿Dónde está la explicación? ¿Por qué los sueldos de la administración pública en muchas provincias son realmente exorbitantes? Entonces, ¿por qué no hacemos un verdadero replanteo del rol del Estado? Poner las cartas sobre la mesa. Y que, por supuesto, todas las cartas sobre la mesa. Las cuentas también, ¿no? Y de las las provincias, porque la realidad es que, digamos, ayer Nacho Torres expone una realidad que es la de su provincia. Se me sacan 9.000 millones por día, es una escuela por día, no tengo ahora ya cómo pagar, pero después sale el ministro Caputo, que lo vimos hace un ratito, diciendo, no, las cuentas son otras. Entonces, vos no sabés quién tiene la razón, ¿no? Por eso es importante, primero la transparencia y después un diálogo en torno... El ministro del Interior, Guillermo Francos, lo planteó, creo que ayer o hace una semana, de hablar con seriedad con todos los gobernadores y tratar de encontrar un punto donde se pueda trabajar en un nuevo pacto fiscal. Pero claro, para eso todos tienen que poner un poco, porque si el ajuste lo hace solo la Nación sobre los jubilados, por ejemplo, y las gobernaciones siguen teniendo estos sueldos o no recortan gastos que podrían evitar, y siempre va a seguir el problema. Bueno, ahí está la tesis planteada. La tesis del gobierno es todos tenemos que ajustarnos, los gobernadores también, no hay plata, este es el eje definitivo, y el gobernador que también busca dar su explicación. Lo que pasa es que hay cuestiones legales como la producción de petróleo que quiere frenar aparentemente el gobernador de Chubut. Leandro Furundarena es abogado y nos va a tratar de explicar si esto es posible hacer, y también le vamos a preguntar por el tema del INADI, ¿no? Porque se acaba de disponer el cierre del INADI y también, como fue constituido por ley, queremos saber si es posible. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Hugo? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Por qué no le explicamos a la gente de quién es el petróleo que produce la Argentina y cómo se administra eso para saber si el gobernador de Chubut puede frenarlo y qué razones tiene, si es que lo quiere hacer, y por otro lado, qué razones tiene legalmente el gobierno nacional? Bien, acá lo que tenemos que entender primero es ver qué es lo que dice la propia Constitución Nacional, que un poco nos puede brindar alguna idea al respecto. Tenemos que entender que si bien nosotros tenemos un sistema que se enrola bajo el federalismo, ¿no? Porque nuestro país es representativo, republicano y federal, como dice el artículo primero, también hay que entender que los estados, o sea, no tenemos estados soberanos, sino que tenemos provincias. Entonces responden en cierta manera a lo que dice el Estado Nacional. Pero ¿dónde radica la confusión? En el artículo 124 de la propia Constitución Nacional, que nos dice, y si me permitís te lo voy a leer, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Y esto, claro, ha generado un poco de confusión porque uno se pone a decir, entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Los recursos originarios son de las provincias o terminan siendo en parte de nación? Es imposible desdoblarlo porque si bien las provincias tienen su propia constitución, porque forman parte de aquellas facultades delegadas, también hay que tener en cuenta que respondemos a un eje principal que es la propia Constitución Nacional, con los tratados internacionales a los que se ha adherido, y las provincias tienen que acatar y respetar si quiere, orden jerárquico o supremacía constitucional que pone a la nación por encima de todo. La pregunta que te hago, si me permitís, es porque ayer en este ida y vuelta de tweets, que es a donde uno se va enterando la postura de cada uno, alguien hablaba de que el presidente lo corre, digamos, al gobernador de Chubut con el Código Penal, pero la Constitución está por encima. Sin embargo, recién acaba de retuitear que le podría caber el delito de sedición al gobernador. Entonces uno dice, ¿por dónde vamos? Yo creo que hay que desescalar, ¿no? A ver. Creo que... Sí, Silvana, te escuchamos después a vos, Leandro. A ver Perdón, yo creo que hay que desescalar, que esto no es una cuestión ni penal, ni pero constitucional. No esto es una cuestión muy fácil de resolver. Son 13 millones de dólares. Es simplemente renegociar la deuda. Esa deuda obscena, increíble, que tomó Arcioni con la connivencia del Gobierno Nacional de Massa y que ahora la pagan los chubutenses y también todos los ciudadanos. Lo que no puede hacerse, y por eso es lo del Código Penal en esa figura, es interrumpir el flujo de un recurso natural como el petróleo. Yo creo, Silvana, y por eso vale la pena consultar también a Leandro, que es experto en estos temas,
que no va a ser el primer conflicto que se va a producir y que va a derivar en algo que la Argentina aparentemente nos tiene acostumbrado, que es que la justicia dirima lo que la política no puede solucionar. Entonces, para vos, Leandro, ¿quién tiene razón si eventualmente Chubut deja de producir petróleo, por ejemplo? Primero quiero hacer una pequeña aclaración. Adhiero en este caso a lo que dice Silvana. Creo que esto se podría resolver de una forma mucho más simple. Y el DNU Omnibus dejó en evidencia por el artículo 4º, inciso H, que fue en parte motivo principal por cuanto en el tratamiento en particular se tiró para atrás. Porque ahora se está hablando de temas que antes para la gente no existían. Fondos fiduciarios, fideicomisos. ¿Qué son estas cosas? Bueno, obviamente deja en evidencia una gran parte de la caja que se iba, y es en parte el descalabro fiscal y económico que tenemos por todos estos arreglos y parejas que habían. Entonces, esta es una deuda que lo contrajo el gobernador anterior y justamente establecía en el contrato que podía ser arreglado con parte de los fondos coparticipables. Acá lo que está haciendo la Nación es exigirle el pago de lo que se había pactado. Si no, el gobierno podría decir, mirá, yo tampoco tengo por qué pagar la expropiación de YPF y tampoco por qué pagar el crédito que se pidió en este medio otro gobierno, pero son responsabilidades que tienen que asumir, porque justamente no puedes desprender a la persona de su rol como político, como presidente, como gobernador. Son obligaciones preexistentes que lamentablemente uno tiene que afrontarlas y asume ese cargo sabiendo que tiene que hacerse frente de ese tipo de cuestiones. Pero entonces, según lo que vos estás explicando, lo que está haciendo el gobierno nacional es correcto, aunque, digamos, si hubiera escuchado el planteo del gobernador de patear la deuda para más adelante, poniendo como garantía regalías y demás, también hubiera sido correcto. Quiero decir, no se quiso hacer porque no se pudo, porque evidentemente la Nación necesitaba ese dinero, o por lo que sea, quizá cuestiones políticas, pero es correcto. Perdón. Sí, a ver, yo creo que se va a llegar... Sí, perdón. No, por favor. No, digo, yo creo que acá obviamente implica una negociación y se va a poder resolver, pero también, en mi forma de verlo, se están abriendo muchos frentes, entonces es generar también disputas en varios lugares, cuando ahora lo que hay que hacer es buscar consenso y empezar a acomodar un poco todo este panorama que justamente está bastante desordenado. Simplemente quería acotar eso. Silvana. Sí, que en realidad es un contrato. Porque cuando la provincia de Chubut toma deuda de ese fondo fiduciario de desarrollo provincial, lo hace con un contrato que es a garantía de la coparticipación. Es decir, si uno no paga y es deudor, directamente no recibe los fondos de coparticipación porque están en garantía. Entonces, estos fondos de coparticipación no es que Milei discrecionalmente los quita, sino que en realidad se está cumpliendo el contrato. Ahora, entiendo también la posición de la provincia que sin ese flujo mensual no puede pagar sueldos y gasto corriente. Entonces, la cuestión que pone el presidente en debate, que es muy interesante, por eso es interesante lo que decía Leandro, en la ley ómnibus, en el inciso H, que se fue para atrás porque no lo votaron, por supuesto, la oposición kirchnerista, pero gran parte de nuestro espacio, que se suponía que era una oposición colaborativa, no se permitió que el presidente avanzara en su plan fiscal. Si el presidente avanzaba en su plan fiscal, probablemente esto no sucedía, porque los recursos se iban a poder redistribuir. Pero bueno, priorizó la cuestión sectorial. Bueno, hagamos un ajuste, pero con lo mío no. Y eso terminó en que se va para atrás la ley ómnibus y ahora cuando el presidente tiene que tomar recursos porque no puede cumplir con lo que viene, los vencimientos, los salarios, los aumentos a los jubilados, entonces también es cuestionado. Creo que la manera de resolver esto es maduramente, todos alrededor de una mesa, discutir no solo Chubut, sino todas las provincias, donde cada uno va a aportar para este nuevo tiempo que empieza en la Argentina. Yo creo que detrás de esto, que es técnico y es económico, hay una discusión política. El juego de la gallina, como menciona el presidente que juega, o cualquiera de los juegos que uno puede imaginar, incluso muchos de ellos fueron mencionados por Premio Nobel de Economía, etcétera, creo que están detrás de esta pulseada. Me parece que acá también se define parte de la política del gobierno a pocos días, ¿no?, del inicio. Por eso le pregunto a Leandro, ¿qué dirá la justicia frente a este tipo de conflictos si es que va a tener que resolver justamente esa instancia? Mira, esto yo creo que es una cuestión que se puede resolver en más de índole política, si se quiere, que jurídica, porque fundamentos y herramientas hay varias, hay que ver por dónde salimos, por cuál es la tangente que se utiliza. Si a mí me preguntan qué alternativa constitucional tendría el Estado Nacional en caso de que no se cumpla o lo quieran dejar sin petróleo, y yo tranquilamente podría decir
la Constitución Nacional establece la posibilidad de hacer o tomar mediante la intervención federal. Sería una locura que se pueda llevar a cabo. Además, claro, no es es una provincia, son 5. ¿Vos te imaginás una intervención federal a 5 provincias? Por eso. Es decir, por eso, entonces, yo creo que esto obviamente implica una negociación política, también como acá decía la diputada Silvana, donde se pongan de acuerdo y decir, bueno, está bien, ya nos estuvimos tirando varios cascotes por redes sociales, a que ahora es la forma en cómo se comunican, bueno, sentémonos en la mesa y negociemos, que es en definitiva lo mejor y la solución más Pero fácil. nadie lo duda esto, Leandro. El punto es, no parece por ahora haber, salvo ayer que dijo aquí el gobernador de Chubut que se va a solucionar, dejando entrever que en una de esas, bueno, de esa parte se puede... Pero hoy la reunión de los gobernadores deciden que desde el miércoles no produce más petróleo. Entonces da la sensación de que esto tiene una escalada y que eventualmente es un ensayo para otros momentos de conflicto de este nivel. No sé, Silvana, ¿qué opinas? ¿Sabés qué pasa? Tal como pasó con la ley de base, ahí tal está como lo pasó grave. con el DNU. Ahí está lo grave. Los gobernadores no pueden decir que dejan de producir petróleo, porque la producción de petróleo no está en manos de la provincia. En todo caso, YPF puede tener explotación en Vaca Muerta, pero aún si fuera YPF, los gobernadores no pueden darle la orden. Aún cuando habla la ley de estos recursos naturales. Los recursos naturales son de la provincia, Sí. pero están concesionados. Hay Correcto. contratos de explotación. Para aclarárselo a la gente, Y ¿no? petroleras, YPF, pero también hay petroleras multinacionales que están hoy con el motor encendido, sacando petróleo y transportándolo a los Que puertos. cualquier intervención sobre eso sería ilegal. Es ilegal, además, la producción de Chubut casi prácticamente se exporta. Entonces, para detener la producción de petróleo, eso significa que es por la vía de la fuerza, aliándose con los sindicatos y haciendo paro. Y eso, Un por lo lockout menos sería. desde el PRO, es algo que no estamos para nada de acuerdo, porque venimos a hacer exactamente todo lo contrario, privilegiar la producción, a defender la propiedad privada y a darle respuesta a la gente. Entonces, no perdamos de vista que no es solo una provincia, que no hay una sociedad dividida en comunidades autónomas y que cada uno haga lo que quiera. Por supuesto que hay que respetar el federalismo, pero para eso lo que hay que hacer es hablar con la verdad. Si vamos a detener la producción de petróleo y armar una guerra de secesión de la Patagonia con el resto de las provincias, lo mismo podría ser Santa Fe, La Pampa, Córdoba, las provincias ricas con la soja, con el trigo. Por eso y hablo de la entonces, pulseada. no puede ser, Silvana. esas pulseadas no conducen a ningún lugar. Ahora, a esta hora, digo, en función de los retweets que está dando el presidente, Sí. nada hace pensar que él va a sentarse a negociar Al nada, contrario. ¿no? Digo, él sigue Pisa el escalando acelerador. El totalmente. presidente siempre ha mostrado hasta acá que en general Exacto. le quisieron modificar de más la ley llamada de bases, la sacó No, directamente. mi ley auténtico, Por ahora- a esta exactamente. hora. La pregunta que te quiero hacer es, porque vos en un momento dijiste, se suponía que éramos una oposición colaborativa, y recién dijiste, vinimos a hacer. ¿Cómo queda el espacio? Digo, porque hasta ayer también el sello de Juntos por el Cambio, digamos, estaba sin aparecer y vuelve a aparecer con los gobernadores e incluso, digamos, lo ponen a Jorge Macri, ¿no? Claro. El espacio, ¿cómo se para frente a esto? Porque Torres es del PRO. Por supuesto, y vamos a defender tanto a los gobernadores del PRO como a los gobernadores con los que creemos que hay que trabajar, que quieren un cambio en la Argentina. Ahora, la situación a mí me parece que es un poco hipócrita, ¿no? Somos Juntos para el Cambio para juntar a los gobernadores, pero a la hora de discutir política nacional se pretende que el bloque automáticamente apoye. Nosotros vamos a tener una reunión de bloque el lunes, va a ser muy entretenida, vamos a escuchar a los gobernadores, pero creemos que la principal premisa y obligación y responsabilidad que tenemos es con la gente, Claro. con la gente a que le dijimos que veníamos a cambiar, aunque hayamos perdido. No, no, Patricia está claro, Bullrich está claro. en su momento con el 30% de nuestro electorado diciéndole me comprometo al cambio, me comprometo a no gastar, a no emitir, a no generar financiamiento de la burocracia, de la política, a terminar con los gremios que paralizan a la Argentina. Y bueno, ese es nuestro norte. Creo que empecemos por ahí y después, como digo, dentro de la mesa del diálogo, tanto que el presidente quiera o no quiera, el Congreso es el ámbito de diálogo político y allí tenemos que lograr que el ministro del Interior, como hizo con su promesa los otros días, junte a todos los gobernadores y se logre un esquema fiscal donde cada uno sinceramente diga yo tengo esta necesidad, pero también tengo este compromiso para que la Argentina pueda salir adelante, porque si no, no cambiemos nada, dejemos como están las cosas, donde en Formosa, en Sí, sí, Misiones, en Tierra del Fuego, digamos, los gobiernos peronistas
han hecho obras faraónicas, han gastado plata en clientelismo. Ustedes saben cómo llegamos a esta situación. Leandro, la última. Te pregunto por el INADI. El gobierno dijo que lo desarticula. Recordemos que hay una justicia que sanciona violaciones en temas discriminación y otros temas similares, que el INADI fue puesto después de la AMIA por una ley del Congreso. ¿El gobierno puede a través de un decreto desarticularlo, sí o no? Fue la 24.515, si no me equivoco, la ley que crea el INADI. Mira, acá tenemos que analizar lo siguiente, para responder un poco a lo que vos me decís y que no sea por sí o por no, como ha dicho algún candidato a presidente. Estamos en un contexto donde claramente está en evidencia la crisis económica que atraviesa la Argentina. Estamos analizando también donde se tienen que tomar medidas de carácter emergente y donde ya ha quedado demostrado que va a resultar complicado que mediante el consenso del Congreso, si no se llegan a poner de acuerdo todavía y se estructura y articula alguna consolidación entre el Gobierno Nacional y tal vez la fórmula de Juntos por el Cambio, que es con quien más alineación puede llegar a tener, es muy difícil que se logre impulsar leyes para cambiar la realidad donde estamos. Ahora, si tenemos un instituto en el que el presupuesto 2024 se destinó, creo que eran 2.800 millones de pesos, que tenía un promedio de 8 millones por mes que se gastaba, donde se ha demostrado que con la gestión de Greta Pena terminó funcionando como una financiera. O sea, la finalidad que tenía el INADI se alejaba por completo. No, eso está claro. La pregunta es técnicamente legal. ¿Puede un decreto...? ¿Se puede hacer por decreto? Sí, lo puedo hacer por decreto porque estamos en un contexto de emergencia, así como lo puede llegar a justificar el Estado Nacional, la emergencia desde el punto de vista económica. Después habrá que ver qué es lo que sucede, ¿no? Qué es lo que trata la Comisión Bicameral Permanente. Recordemos que esto no es vinculante para cuando sea el tratamiento de las cámaras, pero sí lo puede llegar a hacer mediante decreto. Todavía no está decidido si hacer por decreto, se va a impulsar como proyecto de ley, pero la alternativa podría existir y justificarlo justamente con la necesidad imperante de conseguir achicar todo ese cúmulo de dinero que hay para poder volcarlo dentro de lo que es el circuito económico y de esa forma achicar un poco el gasto público. Claro. Silvana, vos seguramente tenés experiencia por tantos años trabajando en las comisiones de libertad de expresión y demás. Hay mucha gente, como dijo Hugo, que tiene miedo de decir, bueno, entonces ahora nada se va a poder denunciar, porque si bien está el Ministerio de Justicia y el ministro habló de que sí, quizá hay muchos que dicen, ¿a dónde voy? Si sufro un hecho de discriminación, si soy víctima. Siempre, para cualquier conducta que lesione los derechos de una persona que se sienta discriminada, está la justicia. Hoy, actualmente es así. El INADI dejó de ser lo que era para convertirse en una cueva de ñoquis que no solo se dedicó a perseguir opinión distinta, como ustedes saben, durante la pandemia fueron perseguidos periodistas, ciudadanos por opinar distinto, sino también que se usaba para adoctrinar. Recuerden los manuales de estilo que escribió Victoria Donda para lo que tenían que decir los periodistas durante el Mundial de Fútbol. Esa caja insostenible de gente que no cumplía funciones y que gastaba recursos, realmente no tenía un nivel de respuesta a las denuncias que tal vez algunos ciudadanos... Era un organismo militante. Era un organismo militante, pero además tenía una tasa de resolución de denuncias bajísima. Por eso. Es decir, nunca vos ibas al INADI a plantear algo, nunca te salía una respuesta y siempre tenías que recurrir a la justicia. Yo felicito al presidente por haber tomado esta decisión, que es perfectamente legal, porque lo que hace es intervenir el INADI a través de un decreto, y luego, una vez que el ministro de Justicia tome la decisión de cómo va a ser el formato, deberá enviar o bien una ley o un decreto de necesidad de urgencia. Pero otra cosa, déjame decirte, porque no quiero dejar la oportunidad de plantearlo siempre. El INADI se superponía con otro organismo, que es la Defensoría del Público, que tenía el mismo presupuesto, 2.000 millones asignados por la ley de medios, por lo que le corresponde de lo que recauda el ENACOM, y de la misma manera más de 200 empleados que no tienen función concreta, amigos de Miriam Lewin, que además se dedicaban también a adoctrinar y a perseguir periodistas, recuerden, con el Observatorio Nodio. Entonces hay que cerrar estos organismos, no solo porque no cumplían funciones, no solo porque tenían ñoquis, hay que cerrarlos porque lo que hacían era adoctrinar desde la ideología del partido gobernante a intentar cooptar la opinión de toda la población. Silvana, muchísimas gracias por este contacto. Gracias. Leandro, muchas gracias también. Leandro Frundarena, abogado, gracias por este contacto. Por favor, una pequeña agregado quiero hacer lo que dijo la diputada. 7.000 expedientes tenían trámite el INADI que no se estaban llevando a cabo. Entonces, que la gente pregunta qué es lo que puedo hacer.
y podría estar archivado con los otros 7.000 que había. Entonces, obviamente que va a haber otros organismos que cumplan de forma más eficiente las peticiones que puedan llegar a tener vinculado con estos hechos. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Hasta luego. Gracias.